¿Qué tal? Muy buen día. Me da mucho gusto, como siempre, saludarles y darles la más cordial bienvenida en nuestro canal Casa de Estudio. El día de hoy vamos a charlar en este podcast de todos los antecedentes de la Organización Internacional del Trabajo y los tratados internacionales. Este tema está dentro del marco de las relaciones individuales de trabajo y también dentro del derecho internacional del trabajo. En las sesiones anteriores hemos visto cómo las autoridades laborales en México son hoy en día los centros de conciliación y los tribunales, también la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. A estas también debe sumarse la Organización Internacional del Trabajo, mejor conocida como la OIT, cuyos antecedentes y principios como autoridad máxima laboral vamos a conocer en este episodio. La Organización Internacional del Trabajo fue creada para propiciar las oportunidades de trabajo digno para los hombres y mujeres de los Estados miembros, vigilando además las normas internacionales de trabajo desde 1919 como parte del Tratado de Versalles, con el cual se da término a la Primera Guerra Mundial. Las principales motivaciones para su creación fueron consideraciones políticas, económicas, a la vez que sentimientos de justicia social y salvaguarda de la paz, ante la conciencia creciente de la interdependencia económica del mundo y las consecuentes necesidades de cooperación. En el mismo año de su creación es elaborada su constitución por la Comisión del Trabajo de la Conferencia de Paz, con representantes de 9 países, entre ellos Cuba, Francia, Italia, Reino Unido y Estados Unidos, formando una organización tripartita entre representantes de los gobiernos, empleadores y trabajadores. Las ideas plasmadas en la Constitución se resumen en los siguientes puntos. Consideración acerca de que la paz universal y permanente solo puede basarse en la justicia social. También se consideró que existen condiciones de trabajo que entrañan tal grado de injusticia, miseria y privaciones para gran número de seres humanos, que el descontento causado constituye una amenaza para la paz y armonía universales, y considerando también que es urgente mejorar dichas condiciones. También se hace consideraciones alrededor de que si cualquier nación no adopta un régimen de trabajo realmente humano, esta omisión va a constituir un obstáculo a los esfuerzos de otras naciones que deseen mejorar la suerte de los trabajadores en sus propios países. Las áreas que podrían ser mejoradas y que se enumeran en el preámbulo que acabamos de mencionar continúan vigentes hasta el día de hoy. Por ejemplo, reglamentación de las horas de trabajo, incluyendo la duración máxima de la jornada de trabajo y la semana. También reglamentación de la contratación de mano de obra, la prevención del desempleo y el suministro de un salario digno. También la protección del trabajo contra enfermedades, accidentes, como obviamente consecuencia de su trabajo. Protección de niños, jóvenes y mujeres, así como pensión de vejez e invalidez, protección de los intereses de los trabajadores ocupados en el extranjero, así como el reconocimiento del principio de igualdad, de retribución en igualdad de condiciones. También el reconocimiento del principio de libertad sindical. Y por último, la organización de la enseñanza profesional y técnica y otras medidas similares. Algunas de las aportaciones que ha generado la OIT son las siguientes. En 1919, la Conferencia Internacional del Trabajo en Washington
adopta 6 convenios internacionales del trabajo sobre las horas de trabajo en la industria, el desempleo, la protección de la maternidad, el trabajo nocturno de las mujeres, la edad mínima y el trabajo nocturno de los menores en la industria. En 1920, teniendo como presidente a Albert Thomas de Francia, se realizan 16 convenios internacionales del trabajo y 18 recomendaciones en los siguientes 2 años. En 1925 se crea el Comité de Expertos por Juristas Independientes, fungiendo como responsable del análisis de los informes de los gobiernos y también con la obligación de presentar y supervisar la aplicación de las normas de la OIT. La depresión y la guerra. Ante la Gran Depresión de 1932, Estados Unidos se vuelve parte de la organización en 1934. No obstante, que continuara fuera de la Sociedad de las Naciones. Posteriormente, el estadounidense John Winant asume el cargo de presidente en 1939, antes de la Segunda Guerra Mundial, quien por motivos de seguridad traslada la sede de Ginebra a Montreal, en Canadá. Esto en mayo de 1940. En 1941, cuando fue nombrado embajador de Estados Unidos en Gran Bretaña, deja la organización, sucediéndole el irlandés Edward Phelan, quien ayudó a escribir la Constitución de 1919. Los delegados aprueban la Declaración de Filadelfia, incorporada a la Constitución, que constituye aún una carta de los propósitos y objetivos de la OIT. En 1946, la OIT se convirtió en una agencia especializada de la recién creada Organización de las Naciones Unidas. En el año 1948, todavía bajo la dirección de Phelan, la Conferencia Internacional del Trabajo adoptó el convenio número 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación. Los años de la posguerra. Entre 1948 y 1970 se duplica el número de países miembros, asumiendo de este modo la organización un carácter universal y permitiendo un presupuesto 5 veces mayor. Entonces, se crea el Instituto Internacional de Estudios Laborales con sede en Ginebra en el año 1960 y el Centro Internacional de Formación en Turín en 1965. La organización gana el Premio Nobel de la Paz en su 50 aniversario en el año 1969. Para conocer acerca de cuáles son los países miembros de la Organización Internacional del Trabajo, se sugiere que se consulte el sitio oficial, el cual está muy completo. Entre 1970 y 1973 se avanza en el desarrollo de normas y mecanismos para la supervisión de su aplicación, principalmente la promoción de la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación. Desempeña un papel importante en la emancipación de Polonia de la dictadura, dándole su apoyo a la legitimación del sindicato Solidarność, basándose en el respeto del convenio número 87 sobre libertad sindical que Polonia había ratificado en el año 1957. Después del fin de la Guerra Fría, se pone énfasis en la importancia de colocar la justicia social en el centro de las políticas económicas y sociales internacionales, y cuando el chileno Juan Somavia asume el cargo el 4 de marzo de 1999, se plantea la importancia de convertir el trabajo decente en un objetivo estratégico internacional, destacando además el trabajo como un instrumento
para la superación de la pobreza, según la Organización Internacional del Trabajo. Actualmente, el presidente de esta organización continúa siendo hasta el día de hoy el británico Guy Ryder, desde mayo del año 2012 y fue reelecto en noviembre del año 2016. ¿Cuáles son los objetivos y la misión de la Organización Internacional del Trabajo? De acuerdo con lo que señala el sitio oficial, el objetivo de la OIT es responder a las necesidades de los hombres y mujeres trabajadores al reunir a gobiernos, empleadores y trabajadores para establecer normas del trabajo, desarrollar políticas y concebir programas. Estructura de la OIT, en la cual trabajadores y empleadores tienen el mismo derecho a voto que los gobiernos en sus deliberaciones, es una muestra del diálogo social en acción. De esta manera, se garantiza que las opiniones de los interlocutores sociales queden fielmente reflejadas en las normas laborales, políticas y programas de la OIT. De esta manera, la Organización Internacional del Trabajo se encuentra consagrada a la promoción de la justicia social, los derechos humanos, a la par de los derechos laborales que vinculados son esenciales para la paz universal. La misión de la OIT se agrupa en 4 objetivos estratégicos: promover y cumplir las normas y principios y derechos fundamentales en el trabajo, crear mayores oportunidades para que mujeres y hombres puedan tener empleos e ingresos dignos, mejorar también la cobertura y la eficacia de una seguridad social para todos, y también fortalecer el tripartismo y el diálogo social. Para la consecución de estos objetivos, la organización formula políticas y programas internacionales promoviendo los derechos humanos fundamentales, a la vez que elabora normas internacionales laborales. Implementa también un programa de cooperación técnica internacional para ayudar a los países miembros a aplicar sus políticas, realizando además actividades de investigación, formación y educación. ¿Cuáles son los órganos principales de la OIT? La OIT fomenta el tripartismo dentro de sus mandantes, empleadores, trabajadores y Estados miembros, al promover el diálogo social entre las organizaciones sindicales y de empleadores en la formulación y aplicación de políticas nacionales en el ámbito social y económico como principales. Este tripartismo se desarrolla en los siguientes órganos de la organización. La Conferencia Internacional del Trabajo establece las normas internacionales del trabajo y define las políticas generales de la organización. La conferencia, que con frecuencia es denominada el Parlamento Internacional del Trabajo, se reúne una vez al año. Es también un foro para la discusión de cuestiones sociales y laborales fundamentales. El Consejo de Administración es el órgano ejecutivo de la OIT y se reúne 3 veces al año en Ginebra. Toma decisiones sobre la política de la OIT y establece el programa y el presupuesto, que después es sometido a la conferencia para su adopción. La Oficina Internacional del Trabajo es la Secretaría Permanente de la Organización Internacional del Trabajo. Es responsable por el conjunto de actividades de la OIT que lleva a cabo bajo la supervisión del Consejo de Administración y la dirección del director general. Cuando hablamos de las asociaciones al servicio del desarrollo, podemos decir, y como ya lo hemos comentado anteriormente, la OIT proporciona cooperación técnica a los países miembros
en todas las etapas del desarrollo económico y afianzando las capacidades técnicas, organizativas e institucionales para poner en práctica políticas sociales coherentes, eficaces y garantizar el desarrollo sostenible. Hablaremos a continuación de el derecho al trabajo como un derecho humano, lo cual forma parte principal de la reforma constitucional del 10 de junio del año 2011. Sobre la importancia de los derechos humanos en la actualidad, Julio Camacho Solís señala lo siguiente. En la actualidad, 4 de cada 5 personas en el mundo no disfrutan de un nivel de protección social que les permita ejercer plenamente en su favor los derechos humanos. Y menos de la mitad de toda la población mundial cuenta con algún sistema de seguridad social. Garantizar un nivel de protección social básica y una vida decente para estas personas, muchas de las cuales luchan solo para sobrevivir, es una prioridad inaplazable, es una necesidad y una obligación al amparo de los nuevos y renovados instrumentos jurídicos de derechos humanos. Al respecto de este tema, con la reforma del 10 de junio de 2011, se modifica el título primero de la Constitución, sustituyendo el concepto garantías individuales por el de derechos humanos, incorporándose con ello también los derechos contenidos en los tratados internacionales de derechos humanos. En materia laboral, las comisiones de derechos humanos podrán conocer, a partir de la reforma, de quejas en materia laboral. Con la reforma del 10 de junio del 2011, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal tendrá competencia para conocer asuntos de índole laboral antes de que estos sean judicializados. Cuando hablamos de tratados internacionales en materia de trabajo, tenemos que saber que el Estado mexicano ha firmado diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos laborales, los cuales, podemos encontrarlos en las legislaciones actuales o en la misma página, en el mismo sitio de la OIT. Mencionaré algunos de los que México es parte. Tenemos el Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus familiares, el Convenio Internacional número 12 relativo a la indemnización por accidente del trabajo en la agricultura, el Convenio Internacional del Trabajo relativo al empleo de la ceruza en la pintura, el número 13, también el Convenio Internacional del Trabajo número 14, relativo a la aplicación del descanso semanal en las empresas industriales. También podríamos mencionar el Convenio Internacional del Trabajo número 16, relativo al examen médico obligatorio de menores empleados a bordo de buques, entre otros. Y bien, pues hemos llegado al fin. Hemos conocido la misión y los objetivos de la OIT, que, como ya lo vimos también, fue creada para propiciar las oportunidades de trabajo digno para los hombres y mujeres de los Estados miembros y de los cuales México forma parte. En tanto, esta organización no solo tiene influencia en el derecho individual del trabajo, sino también en su ámbito colectivo, es importante que lo que hemos tratado sea retomado también más adelante para el estudio del derecho colectivo del trabajo, que próximamente, en unas cuantas semanas o días, comenzaremos a abordar. Y como siempre, es un gusto saludarles. Muchas gracias por su presencia, por su participación. Los invitamos, como siempre, a que se suscriban al canal, a que activen la campanita para que les notifiquen cada vez que subamos un nuevo material, que le den like y que compartan. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta muy pronto. Gracias.